Tenemos la entrevista con el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez, quien es neurocirujano en el Hospital Siglo XXI, con el tema aspecto médico-legal del síndrome del bebé sacudido. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Recuerden que estamos a su disposición en internet por www.tepantlato.com.mx. Cibernautas, feliz año, esperando que todo lo que deseen se les cumpla. Iniciamos este jueves, su servidora, la licenciada Gloria Rosa Santos Mendoza, juez 16 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia, y asimismo nos acompaña el licenciado Antonio Navarrete, juez cuarto familiar del propio tribunal, quien le voy a pedir amablemente que nos haga una exposición del currículum del doctor. Adelante, Toñito. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctor. Gracias por haber aceptado la invitación. Efectivamente, nos acompaña el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez. Su formación académica la realizó su educación profesional fue en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1982 a 1986. Sus estudios de posgrado los realizó su examen nacional de aspirantes a residencia médica, acreditado en 1988. También su posgrado fue en cirugía general en el Hospital de Juárez, la especialidad en neurocirugía en el Hospital Juárez también por parte de la Secretaría de Salud y Asistencia. Tiene diversos diplomados de especialidad, tanto en el Hospital Juárez como en el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica AC de México, Distrito Federal, también en el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. Tiene diversas subespecialidades: cirugía de base de cráneo, posición, periodo en marzo de 1994 a febrero 28 de 1995. Sus áreas involucradas son en cirugía de base de cráneo. Ha realizado diversos libros y artículos publicados, entre ellos Atlas del Sistema Arterial Cerebral con variantes anatómicas, coautor del libro Actualidades Médico-Quirúrgicas, coautor del libro Actualidades Médico-Quirúrgicas en el siglo _2000 en el Hospital de Especialidades Bernardo Sepúlveda, coautor publicación en la Revista Internacional, editor de la Revista Mexicana de Ciencias Forenses y profesor durante el posgrado en diversas universidades e instituciones. Muchas gracias, doctor, por encontrarse con nosotros. Y bueno, les recordamos a todos los cibernautas, nuestros teléfonos es el 55 64 83 73. Y sin más preámbulo, doctor, quisiéramos saber qué es el síndrome del bebé sacudido. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, muy amable maestra. Gracias, maestro Antonio Navarrete. Es para mí un verdadero placer poder compartir estos conocimientos con nuestros cibernautas. También los felicito antes que nada por estar desarrollando un programa de estas características, ya que sabemos que en la actualidad pues este tipo de medios, la posibilidad que uno tiene de dirigirse a la población pues está un poquito acotada, de tal suerte que el esfuerzo que ustedes vienen desarrollando ya desde hace un poco más de un año, pues la verdad es que es verdaderamente admirable. Hoy yo tengo la oportunidad, gracias a ustedes, de platicar sobre un tema que yo considero extraordinariamente importante para la sociedad en general. Es un tema no muy conocido, desafortunadamente, hasta por la comunidad médica. Yo cuando estaba haciendo mi especialidad en neurocirugía en el Hospital Juárez de México, yo no recuerdo haber visto este tipo de casos en una forma frecuente, de tal suerte que aún uno, estando en la especialidad, no ve uno este tipo de casos con mucha frecuencia, pero es muy importante que la gente sepa del mismo, porque con ello va a evitar el producirle daños muy severos a los bebés. Este síndrome se llama así, síndrome del bebé sacudido, porque consiste en el daño que puede tener un bebé cuando es sacudido violentamente
por la mamá, por el papá, por los tíos, o simple y sencillamente por la gente que está cuidando a estos bebés. Se dice del bebé sacudido porque generalmente los niños no van más allá de 1 año de edad, es decir, están entre los primeros días de nacido hasta el primer año de edad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este tipo de niños son sacudidos violentamente en una crisis de coraje del papá, de la mamá o del cuidador, porque el niño está llorando, porque está muy irritable, y entonces el papá desesperado, la mamá van y lo agitan violentamente en la cama, y esa agitación, ese sacudimiento del cráneo provoca que el cerebrito de este bebé se agite violentamente dentro del cráneo y se rompan algunas venas, el cerebro se inflame y eso lo lleve a una condición muy grave, que consiste en pérdida del estado de conciencia, en llegar a un estado pues prácticamente comatoso, en presentar convulsiones, que a veces pueden ser convulsiones muy violentas, que no se logren contener aún con medicamentos específicos, y eso puede llevarlo al niño incluso a la muerte. Entonces, yo aquí el esfuerzo que uno viene realizando es en dar a conocer este síndrome para que las mamás, los papás, la gente en general sepa que a los niños pequeñitos hay que tratarlos pues obviamente con mucho cariño, tenerles mucha paciencia y evitar que ese niño sea sacudido violentamente. ¿Qué pasa cuando a un pequeñito se le sacude con mucha violencia? La cabecita del niño, característicamente desde el punto de vista antropométrico, es decir, por características de tamaño de la cabecita del niño es desproporcionadamente mucho más grande que el cuerpecito, es decir, el niño tiene un cuerpecito chiquito y una cabezota grandota. Nos decimos nosotros, están muy cabezoncitos los bebés. Y entonces, si uno mueve ese cuerpecito del niño, la cabeza del niño se moviliza y no tiene, los músculos del cuello no se oponen a ese movimiento. ¿Por qué? Porque se trata de un bebito que no tiene suficiente tono muscular como para detenerse voluntariamente ante ese tipo de movimientos. Entonces, si el niño es sacudido violentamente, no hay músculos que se le opongan, y entonces esos fenómenos de aceleración y desaceleración brusca a nivel intracraneal, es decir, al interior del cráneo, yo los comparo como cuando uno agarra un yogur y uno lo agita. ¿Qué pasa? Uno lo agita a un yogur o algún envase de este tipo de alimentos porque uno busca que el líquido, es decir, el yogur, se licúe perfectamente bien con la frutita que llega a tener, y eso pasa cuando uno lo agita violentamente. Cuando ese niño es sacudido violentamente, pasa algo parecido a lo que se está produciendo en ese contenedor de ese yogur. Es decir, el cráneo actúa como un transporte del cerebro y el cerebrito por dentro está sufriendo ese embate de movimientos, y ese movimiento de sacudimientos provoca que las arterias de ese niño, algunas venas, se rompan, venga un hematoma, una colección de sangre al interior del cráneo, y eso provoque esa cascada de síntomas que pueden conducir a la muerte de estos niños. Este síndrome fue descrito hace ya poco más de 30 años en Estados Unidos, y en la actualidad hay incluso páginas en donde la gente que quiere buscar síndrome del bebé sacudido o el Shaking Baby Syndrome, que es su traducción al idioma inglés, encuentra numerosas páginas en donde se explica en qué consiste este síndrome y qué es lo que uno tiene que evitar a fin de evitar que se presente el mismo. Porque obviamente si uno sacude el cerebro del niño, ese niño va a tener daño en su cerebro que lo pueden llevar a la muerte, y o de lo contrario, a secuelas neurológicas que van a provocar que ese niño tenga pérdida de la vista, pérdida de la audición, pérdida de la función motora, que no pueda caminar adecuadamente, es decir, le puede
con la expresión de la palabra, desgraciar toda la vida de ese niño a partir de ese momento, para toda su vida. Yo he tenido la oportunidad de buscar ahí por internet, me he metido por ahí a la página de YouTube, pongo síndrome del bebé sacudido y de repente me encuentro con algunos ejemplos, no sé si sean ejemplos o qué es lo que quieran las mamás de estos niños enseñarnos, pero aquí voy a pasar uno de los que encontré. Observen ustedes cómo esto llega en ocasiones a ser un acto de tipo lúdico, es decir, la mamá o el papá están contentos de hacer este tipo de movimientos en los niños, y entonces observen aquí, al niño lo están sacudiendo y los papás están riendo, lo están grabando y le están provocando sacudimientos a este bebé. Este tipo de sacudimientos, por supuesto, son de los que no son tan explosivos, no son tan violentos y seguramente al niño no le van a provocar el síndrome del bebé sacudido. Pero observen ustedes esto, este niño tiene menos de 1 año de edad, su cuellito no tiene resistencia a ese tipo de movimientos, de tal suerte que para donde se va el cuerpecito, la cabecita se va para allá. Y entonces, si esto lo llegan a hacer la mamá, el papá o la gente que busca divertirse con este tipo de actos, van a provocar que ese cerebrito de ese niño se dañe. Ahora, hay otro tipo de... Doctor, si me permite una pregunta. Precisamente a eso iba. Estábamos hablando de aspectos médico-legales. Obviamente, si ese menor tiene lesiones, pues será finalmente la vía penal, y como usted decía, si llegara a la muerte, pues obviamente sería un homicidio que tendría que encargarse la justicia penal. Pero justamente en este ejemplo que nos está usted dando y que gráficamente estamos viendo, en ese momento se me ocurre a mí una pregunta. Es muy dado, y qué bueno, y afortunadamente que lo tenemos aquí que nos explica, es muy dado por los padres no nada más acudir, sino tenemos, y yo me confieso, lo hice en su momento, aventar al menor hacia arriba y cacharlo, o aventarlo entre 2 personas, es decir, ahí te va, regrésamelo, y efectivamente, como usted dice, no es un sacudimiento violento como tal, por enojo, sino por estar contento, pero esto también daña al menor. Sí, por supuesto. De hecho, yo publiqué un artículo sobre el síndrome del bebé sacudido, en donde en la investigación que realicé encuentro efectivamente que allá en Japón un matrimonio estaban jugando con su bebé, aventándolo, es decir, impulsándolo al aire y volviéndolo a atrapar. Y ese tipo de impulsos que van hacia el aire y volverlo a atrapar provocó en este niño daños de hematoma, es decir, colección de sangre por ruptura de venas cerebrales al interior del cráneo. Hasta lo que yo investigué, este niño pudo salvarse. Después de que los papás lo estuvieron aventando al aire durante varios minutos, llegó un momento en que el niño se desvaneció, es decir, perdió la conciencia. Los papás, angustiados, lo llevan a un hospital, se le hacen los estudios correspondientes y encuentran que el niño presentaba el síndrome del bebé sacudido en una de sus manifestaciones más graves. Ahora bien, con respecto a la cuestión médico-legal, para nosotros es muy importante, lo primero que tenemos que hacer es tener la sospecha de que ese niño tiene síndrome de bebé sacudido, es decir, sospecharlo. ¿Y cuándo lo sospecha uno? Cuando llega con nosotros un niño, es decir, cuando llega al servicio médico legal, al servicio médico forense, y llega un bebé menor de 12 años de edad, que son los niños más lábiles, los más susceptibles de tener esto, llegan y están como este niño que estoy presentando aquí en la computadora, aquí en esta imagen, en donde este es un caso real, en donde vemos que el niño, en lo que es la expresión por ejemplo, de su rostro, en lo que es el cráneo, no se observan contusiones, no se observan moretones, no se observan que este niño haya sido golpeado.
Esa es una de las características más importantes, que estos niños no presentan al exterior huellas, es decir, no presentan imagen de un golpe, un hematoma o alguna lesión que se pueda ver. Aquí se ve claramente en el rostro de este niño que su cráneo es normal, su frente es normal, sus cachetitos, sus mejillas, su nariz, sus orejitas, su pecho. Pero vamos a ver, una vez que a este niño se le estudia y se le hace un estudio de necropsia, en donde se estudia, la necropsia implica estudiar a este bebé de todo a todo, implica abrir el cráneo, implica quitarles la tapita del cráneo para ver si él no tiene algún problema a nivel de cerebro, implica abrirle el tórax, el abdomen, estudiar sus órganos, para que el médico investigue qué fue lo que lo llevó a la muerte. Este caso yo lo vi en un servicio médico legal y me impresionó ver cómo después que a este niño se le practica el estudio de necropsia, observamos inmediatamente al abrir el cráneo esta cantidad de sangre que estamos observando aquí. Esto que ustedes ven aquí, todo esto negro que se observa aquí como un coágulo, es un hematoma. Entonces, ese hematoma, ¿qué explicación tiene? Si el niño no tiene ninguna lesión al exterior, si no tiene ni siquiera un moretón, no tiene ninguna huella de agresión. Pero vean ustedes, se abre el cráneo y tiene un hematoma verdaderamente impresionante. Todo lo que ustedes ven aquí, estas manchitas negras, esto de aquí, los surcos, los giros del cerebro aquí están hinchados, es decir, el niño tenía su cerebro hinchado y tenía un hematoma brutal. Entonces, ¿esto por qué se provocó? El médico debe sospechar en ese momento que ese niño fue sacudido violentamente. Eso debe venir a la mente del médico. Ahora, desde el punto de vista médico-legal, ¿existen datos que comprueben fehacientemente que ese niño fue sacudido? Desafortunadamente no. Los países que van a la saga, los países que van más desarrollados, los países que han estudiado más el síndrome del bebé sacudido, tienen que hacer una serie de investigaciones que incluso consisten hasta en obtener los ojitos, parte de la parte posterior de los ojitos de estos bebés, para poderlos estudiar bajo microscopio, es decir, los estudia un patólogo forense y ve si esos ojitos, las cámaras posteriores de esos ojitos de estos niños tienen unas hemorragias muy características. Entonces, si el niño tuvo un estado de coma inexplicable, tuvo convulsiones y murió, y en la necropsia se le encuentra hematoma subdural, a veces es de tipo bihemisférico, es decir, en los dos hemisferios cerebrales, y aparte de eso, tiene lo que se conoce como una hemorragia a nivel de los ojos, el médico debe sospechar así en una forma muy importante el síndrome del bebé sacudido. Ahora, aquí estamos ante un problema de mayúsculo, porque esos hallazgos no implican que el niño tuvo sacudimiento. Este diagnóstico se hace en una forma multidisciplinaria. Se tiene que apoyar en el estudio criminalístico para que este especialista en criminalística haga un estudio de los hechos que llevaron a este niño a la muerte y junto con el médico legista tratar de enfocar qué fue lo que lo llevó a la muerte. Pero estamos ante un reto mayor aquí todavía más, porque vamos a suponer que tanto el criminalista como el médico legista dicen, sí, efectivamente, los datos concuerdan con que el niño fue sacudido. Se trata de un homicidio doloso o culposo. La mayoría de las veces es de tipo culposo. ¿Por qué? Porque los papás, el cuidador, ellos no tenían la intención de decir, voy a sacudir al niño porque sé que si lo sacudo le voy a provocar hematomas y eso lo van a llevar a la muerte. No, se trata de un conocimiento muy, muy, muy particular para la gente que está en el área de las neurociencias como es uno, pero no, la mayoría de la gente no entiende esto. Entonces, y esto se agrava, doctor, con lo que usted nos dijo al principio de la entrevista, que tampoco los médicos. Sí, por supuesto. La comunidad médica, no toda la comunidad médica conoce de esto. Ahora, nosotros sabemos
que la mejor acción que puede tener el médico ante cualquier problema de salud pública, ante cualquier problema de enfermedad, no es el tratar las enfermedades. Lo que debe hacer el médico es prevenirlas. Entonces, si yo no conozco este síndrome, no lo voy a prevenir. Pero si lo conozco, voy a hacer un papel de prevención. ¿De qué forma? Pues a lo mejor publicando, a lo mejor dando conferencias, armando foros, dar un congreso en donde yo lleve este tipo de situaciones y le diga a la gente, hey, espérate, con estos niños ni me los toques, a estos niños no hagas esto porque la situación puede ser grave. Aquí les voy a mostrar otro de los clips de video pues que yo encontré a través de la red, en donde estoy observando aquí cómo una persona está jugando con un bebé y efectivamente lo está aventando al aire. Vean esto. Esto puede llegar a provocar el síndrome del bebé sacudido en niños pequeñitos. Y ya está descrito. Yo lo encontré descrito allá en Japón. El síndrome del bebé sacudido por estar impulsando a estos pequeñitos al aire, como se observa aquí. Vean, el cerebrito del niño no tiene ninguna oposición. El cerebrito del niño, el cráneo del niño se está movilizando. Si la persona lo avienta al aire, esos fenómenos de aceleración y desaceleración en forma brusca provoca cambios a nivel intracraneal y eso es lo que lleva a la ruptura de las venas cerebrales. Doctor, y me permito hacer otro acotamiento. Lamentablemente nosotros también, obviamente por el desconocimiento médico que tenemos, resulta una cosa muy curiosa, en el sentido de que continuamos aventando al menor porque su expresión es de gozo, de alegría, de sorpresa, se ríe, etcétera, etcétera, y desconocemos las secuelas que esto puede dejar. Claro, claro. Aquí surge algo que en algunas de las pláticas que he dado, la gente me ha preguntado, me dicen, oiga doctor, y el juego ese, no sé cómo le llaman, el brincolín creo, que es sí, donde hay una lona y se suben a los niños y empiezan a saltar los niños en ese brincolín. Pues yo ahí la respuesta que tengo es que ahí no pasa nada. Y entonces la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué no pasa nada? Si es el mismo efecto, se están impulsando al aire. Es muy simple. Los bebitos, los menores de 1 año de edad, no tienen control sobre la musculatura del cuello. Pero después del año de edad, el niño tiene más control muscular. Tan es así que puede caminar, que empieza a caminar después del año de vida. Es decir, puede tener más fuerza en sus musculitos. Y entonces los niños que se suben al brincolín, pues no son bebitos, no son de 3 meses. Sí. Generalmente son niños de 3, 4, 5 años o más grandecitos. Doctor, pero se me viene otra pregunta. Efectivamente el brincolín, y bueno, yo soy madre, déjeme comentarle que probablemente en quien hace el impulso, por sí solo no, pero también he visto, y ahorita que lo comenta, con mucha frecuencia, que la madre lleva al menor y lo sienta, y los que están brincoteando son los grandotes, y ese menor chiquito, perdónenme mis movimientos cibernautas, pero el menor anda así porque los grandotes están duro y duro en el brincolín. Entonces yo creo que esto es formidable y señores, tomen nota. Imagínense ya todo lo que nos dijo el doctor, las secuelas que esto acarrea, Toño, desde sí, por supuesto, perder la vista, movilidad, la audición. Por Dios, esto es gravísimo. Sí, es muy grave y qué bueno que ustedes me dan la oportunidad de presentar esto porque tenemos que hacer una cadena. Tenemos que hacer una cadena que lleve a la protección de nuestros niños. Desafortunadamente en nuestra sociedad hay muy poca cultura en cuanto al sentido de protección que le debemos dar a esas edades que se encuentran más desamparadas, que una sería la senectud y otra sería la primera infancia. Entonces nosotros como personas adultas tenemos que protegerlos. Yo he realizado algunos estudios que estoy ahorita mostrándoles a través de
de esta imagen, en donde yo les pongo aquí lo que es un cerebro humano. Esto es un cerebro humano. Esta parte de aquí adelante se trata lo que es la frente, esta parte de acá atrás, a donde estoy llevando ahorita mi cursor, es el occipital, es decir, la parte de atrás, y nosotros vemos algunas estructuras en color rojo que son las arterias y otras estructuras en color azul que son las venas. Estas estructuras, estas que son las venas, son las que se llegan a romper porque son muy delicaditas a nivel intracraneal. Aquí estoy viendo un cerebro por arriba, es decir, si yo aquí me imagino esto, el cerebro lo estoy viendo por arriba y estoy viendo el conjunto de venas que tiene el cerebro, y estas venitas son las que con los movimientos bruscos se llegan a romper y me llegan a provocar esas hemorragias, y a su vez estas hemorragias me provocan o me pueden llegar a provocar la muerte de esos niños. Doctor, yo estaba escuchándolo con mucha atención y sorprendido y alarmado, porque de esto, si nos dice usted que la comunidad médica no tiene conocimiento, pues mucho menos la sociedad. Estaba escuchando con respecto a las lesiones cerebrales que pueden ser irreversibles, o de hecho son irreversibles, que pueden ir de las leves a las graves. Si nos vamos al punto de vista legal, la sociedad, al ver a un niño que muere por ese tipo de lesiones, pues pediría una pena máxima, no sé. Desgraciadamente estamos en presencia de un delito imprudencial, porque el padre obviamente que no sabe que con el propósito, con el lanzarlo o agitarlo, le puede causar la muerte o lesiones, y entonces en este caso pues estamos en presencia de un delito imprudencial sin representación, porque no sabe el daño que le puede causar. Ahora, si tiene conocimiento por algún comentario o por alguna revista que leyó y aún así lo hace, entonces estaríamos en presencia todavía de un delito imprudencial, pero con representación, porque sabe que puede llevarse a cabo la causación de este daño. Y qué importante es el que se realice este programa para que nuestros amigos cibernautas tengan conocimiento de los daños irreparables que pueden realizarse al niño, pensando que es un juego, porque acertadamente, como lo dice la maestra, al momento en que lo están lanzando, pues el niño está sonriendo, y creo que mientras más sonríe, más fuerte lo lanzamos, o más fuerte es el movimiento. Cuando llega a ustedes un niño con este tipo de malestar, ya nos había informado que viene tal vez sin sentido, que puede venir incluso con ataques de epilepsia o algo por el estilo. ¿Qué otros síntomas presenta el niño si es que no llega con esos aspectos? Bueno, cuando se presenta este síndrome, generalmente la sintomatología es muy dramática. La sintomatología, es decir, un hematoma dentro del cráneo es muy dramático, y la sintomatología generalmente es muy, muy, muy elocuente, muy expresiva desde el punto de vista neurológico. Son niños que llegan con pérdida del estado de conciencia, pueden llegar estuporosos o incluso en el estado de coma, con convulsiones muy difíciles de controlar, y a ese niño obviamente se le tiene que hacer un estudio de tomografía. En la tomografía se encuentra ese hematoma, y estos niños son candidatos en ese mismo momento a que se les opere para que se les pueda extraer ese hematoma y tener la oportunidad de darles un beneficio. Pero estamos hablando de situaciones francamente graves. Este síndrome ha sido desafortunadamente encontrado en forma a veces accidental y a veces ya buscándolo con cierta intencionalidad. Por ejemplo, hay algunos lugares, generalmente en los Estados Unidos, en donde este fue aquí en México, mire, también lo encontré a través de YouTube. Este caso es un caso que fue presentado por la televisión local, en donde se observa una mujer que está abusando de un niño. Los papás sospechaban que había ese maltrato al menor y pusieron una cámara escondida y encontraron todo esto. Esta señora, vean cómo golpea a este bebito. Ahí llega y lo avienta al suelo. Esto no es un síndrome del bebé sacudido, esto es un crimen, diría yo, porque se está actuando aquí con dolo, con la intención de dañar a este niño.
la señora llega incluso a querer enfriar un café, un café por ahí que estaba caliente en la cabecita del bebé. Pero no era el único. También se sabe que la supuesta niñera maltrataba a otros dos pequeñitos. Ahora bien, esto lo pongo yo como ejemplo de cómo nuestra sociedad llega a haber gente tan locuaz, pues, que llegan a agredir a los niños de esta forma tan violenta, ¿no? Esto es un síndrome de maltrato al infante, pero a mí me gustaría, quizás ahorita, sí, me gustaría cortar esta imagen que ustedes pueden buscar con un clic en el maltrato al infante a través de estos buscadores, estos localizadores como el YouTube. Hay mucha información de esta. De hecho, yo encontré que a mí me parece también muy severo. En Estados Unidos, esta mujer se ve cómo agita violentamente a este niño, pero la cámara, que era una cámara oculta, no alcanza a verse la parte superior del cuerpo del niño. Miren, vamos a verlo. Aquí la señora vean cómo lo está agitando violentamente. Carga el bebito y ahí vean cómo lo empieza a agitar violentamente. Esto es lo que provoca el síndrome del bebé sacudido. Y como en este caso, esta mujer no lo está haciendo en forma, ya no sabemos, pues, a mí ya no me correspondería hacer el análisis jurídico de esto. Yo haría el análisis de tipo médico especializado, pero aquí es donde juega un papel muy importante el especialista en el área jurídica, porque si ustedes ven aquí, vean aquí como la mujer ya está sacudiendo ese bebé, es un bebito, y ahí llega y lo vuelve a sacudir otra vez. Aquí se observan los movimientos del brazo de la mujer, y que lo hace repetitivamente, está desesperada por alguna circunstancia, a lo mejor un llanto frecuente de este niño, y lo agita violentamente. Eso ya, desde el punto de vista, en lo personal, sin ser especialista en esta área jurídica, yo creo que esto ya lleva aquí un dolo. Definitivamente sería un delito de carácter doloso, porque ahí necesariamente con las pruebas de video y quizás algunas otras pruebas se vería que existe la intención, que básicamente es lo que nos lleva al tipo penal, la intencionalidad. Probablemente desconozca la señora lo que es el síndrome del bebé sacudido, pero no desconoce que con ese tipo de acciones le está haciendo daño. O sea, eso es definitivo. Y aquí sí cambiaría doloso. Y fíjese, doctor, cómo nos vamos de un lugar a otro. De unos padres probablemente sanos que por ignorancia juegan de alguna manera, sin intención, viendo al bebé sonreír, etcétera, etcétera, pero finalmente delito, si el menor llega a morir. Y del otro lado, estas personas que creo no tienen corazón o sensibilidad alguna y lo hacen con toda intención, ¿no? Claro. Perdón, también se han dado casos, doctor, y lo hemos visto también en los medios de comunicación y principalmente en los periódicos, cuando el niño muere a causa de ese tipo de lesiones, cuando el padre o la madre o bien incluso el padrastro, al estar cansado de estar escuchando a este menor, incluso llega hasta azotarlo. Tal vez en ese momento no le causa la muerte, pero días después o horas después se presentan estas lesiones, que creo yo que en tratándose de un órgano tan importante y tan frágil a la vez como es el cerebro, pues presenta ese tipo de lesiones. Ante esta situación, doctor, cuando llega a sus manos un paciente de este tipo y que presume usted que las lesiones que presenta son a causa de esto, ¿da usted inmediatamente intervención a las autoridades correspondientes antes de llevar a cabo la investigación médica? ¿Lo hacen del conocimiento de la Procuraduría, del Ministerio Público? Bueno, es obligación por parte del médico, que cuando existe la alta sospecha de que ese tipo de lesiones fueron ocasionados por un trauma, por un agente lesivo externo, en este caso el padre, la madre, un cuidador o algo, se tienen que dar parte al Ministerio Público. Aquí es muy importante acotar que el médico está ante la necesidad de hacer otro tipo de investigaciones
para desechar ese diagnóstico, como por ejemplo cuál es un niño que tiene problemas de anticoagulación, si un niño que está tomando medicamento o tiene problemas de coagulación, ese niño puede desarrollar fácilmente este tipo de síndrome. Entonces es ahí donde hay que tener ese cuidado, un cuidado muy expreso, porque si no uno estaría ante la situación de estar inventando algo que no es, ¿no? Es decir, hay que hacer otro tipo de estudios. Ahora, este tipo de síndrome, yo insisto, no es muy común. De hecho, yo considero que es así como que el iceberg. Uno lo que alcanza a ver del iceberg es la pura punta, lo que emerge del agua, pero abajo hay una masa enorme de hielo que podría asemejar lo que nosotros llegamos a ver en esto. Es decir, los pocos casos que llegamos a ver no son los que realmente existen muchos más. Doctor, corríjame. Creo que yo entendí por qué es tan difícil determinar que un bebé tiene el síndrome del bebé sacudido. Si no mal entendí, es porque el sacudimiento no deja lesión visible. Porque creo que en el caso que Toñito estaba explicando, si lo azota, hay un golpe, claro, hay un hematoma, claro. Y bueno, ahí le dicen, pues sí, se cayó, pudo ver inclusive haberse caído accidentalmente, o inventar que se cayó accidentalmente, pero la dificultad, creo que lo del síndrome del bebé sacudido, es porque a la vista no hay hematomas, no hay moretones, que creo que es lo mismo, ¿no? Hematoma que moretón. Claro, no hay lesiones visibles. No hay lesiones visibles, ¿no? Y me imagino que de ahí depende. Sí, porque la sacudida sabe sobre el colchón, sobre la cama. El niño está acostadito en la cama y ahí llega la mamá o el papá y ahí lo sacuden. Es decir, cállate, ¿no? Cállate, o alguna situación de este tipo, y en ese momento, con esa crisis de coraje, la persona adulta sacude a ese niño, y obviamente el hecho de que sea sacudido en una base acolchonada hace que no tenga ninguna lesión al exterior. Doctor, una pregunta más. Usted nos comentaba que puede llegar el menor sin sentido, convulsionándose, etcétera, etcétera. ¿Esto se da de forma inmediata o puede ser que después de estar manipulando al menor con estos sacudimientos pueda ser que se duerma o que al otro día empiece a presentar esas características, o siempre es de forma inmediata al sacudimiento? En forma inmediata. Si se va a presentar el síndrome del bebé sacudido, es en forma inmediata. Me deja verdaderamente sin habla, doctor, porque aún con todo lo que dice yo me revelo de veras, a veces sin intención. A lo mejor yo me estoy yendo al lado bueno y simple y sencillamente a ignorancia, porque también uno como madre, como padre, sin intención, también llega a la cama y mueve al menor, pero para jugar. No, eso no puede llegar a provocar el síndrome del bebé sacudido. Generalmente, para que se presente esto, las sacudidas deben ser, en términos generales, violentas. Severas. Severas, sí. Es decir, es la mamá o el papá que llegan y dicen, ya me tienes cansado, ya cállate, y agarran y en ese momento lo sacuden al niño. Es decir, es un sacudimiento agresivo. No es el sacudimiento o el jugar con el niño de que uno lo mueve la cama, el colchón, algo, no. Eso no le va a pasar nada. Generalmente es la sacudida violenta en una crisis de coraje. Doctor, con respecto, bien decía usted que no hay tono muscular. El menor, cuando es sacudido, no puede controlar ese movimiento, o al menos para que no fuera tan agresivo. Con respecto, independientemente del daño cerebral que pueda o no presentarse, al no haber tono muscular, ¿las cervicales también sufren daño? Sí. Sí, el médico legista está obligado a buscar no solo algunos tipos de luxación a nivel de las vértebras
cervicales, sino también algunas fracturitas a nivel de costillas, algunas huellas de los dedos de la mano que aplica sobre el tórax del niño, se llegan a encontrar también, efectivamente. Es muy buena su pregunta, porque el médico legista, es decir, el que ya va a hacer el estudio de necropsia en el niño, debe ir enfocado a buscar lesiones a nivel cervical, que aunque no se vean al exterior, al interior sí se pueden encontrar, o incluso las fracturitas pequeñas en algunas costillitas en el tórax. Sí, son hallazgos que no se dan en todos los casos, pero se llegan a presentar. Sí. Doctor, usted con la especialidad, la experiencia en este síndrome, de manera personal, ¿ha denunciado alguna situación de esta naturaleza a las autoridades aquí en el Distrito Federal o en México, digamos? No. Es un síndrome que generalmente se va a encontrar en servicios de urgencias infantiles, es decir, en los sitios a donde llegan los niños, pero es poco frecuente. Pero el hecho de que sea poco frecuente no nos exime de su existencia y de la responsabilidad que tenemos como adultos de cuidar a los menores. Pero vuelvo a insistir, desde el punto de vista médico legal es muy difícil llevar ante la justicia a una persona acusándola de que provocó este síndrome del bebé sacudido, porque no hay datos patognomónicos. ¿Cuál es un dato patognomónico? El que señala sin lugar a dudas que eso fue lo que ocasionó ese daño. En el caso de este síndrome no son así al 100% que señalen con toda certeza y seguridad que ese niño sufrió eso. Pero es muy importante conocer este síndrome. Claro. Doctor, bueno, finalmente ya nos dijo que usted no conoce de algún caso en específico que sí se haya denunciado. Probablemente el resultado igual y no fue el que debiera, pero ¿conoce usted de algún caso que sí fuera denunciado aunque no fuera por usted? Sí. Si nosotros incluso buscamos a través de la web, encontramos que en estos centros de atención a la víctima debe haber por ahí reportes de este tipo de casos. Definitivamente los hay. Doctor, una pregunta más. Usted nos comentaba que este síndrome del bebé sacudido se da en los primeros meses de vida, es decir, de 12 meses hacia abajo. Mi pregunta es, de 12 meses en adelante o de un año en adelante, ¿cambia el nombre y es cuando se llama síndrome del niño maltratado? No, ¿O es diferente? El síndrome del niño maltratado es generalmente cuando hay evidencias de que un niño ha sido maltratado en forma crónica. Tiene unos hematomitas, tiene unas huellas de lesiones de quemaduras, tiene huellas de lesiones de un golpe que le dieron en su bracito, en su nalguita. Generalmente son niños con baja de peso, niños muy nerviositos, todo eso, pero es una gama de lesiones que se dan en forma crónica. Y entonces el síndrome del bebé sacudido, es decir, antes de los 12 meses se da porque generalmente la fortaleza de los músculos de este niño, como ya lo decía, es muy pobre, y entonces es la edad en la que se da más frecuentemente. Sin embargo, sí se reportan casos que ocurren hasta los 15, 16 meses de vida, es decir, antes del año y medio se llegan a encontrar estos casos, pero son más comunes en bebitos. Correcto. Doctor, pues mire, en realidad estamos muy contentos, pero todo lo que empieza tiene que terminar. Le agradecemos infinitamente y les recuerdo, amigos, que el doctor nuevamente con nosotros va a estar el jueves 21 en su programa. Les recuerdo www.tepantlato.com.mx, nuestro teléfono 55 64 83 73, y recuerden que tenemos entrevistas, debates, consultas, opiniones, comentarios e inclusive denuncias. Este es su espacio y lo hacemos para ustedes. Doctor, yo sí quisiera que usted nos diera una última ilustración en relación con esto, a tipo conclusión,
o como usted lo quiera llamar. Sí, yo creo que una de las conclusiones más importantes en esto se puede resumir en 2 puntos básicamente. El primero, saber que cuando un niño es sacudido violentamente puede llegar a tener complicaciones graves. Número 2, hay que contar hasta el 10 cuando uno está en el momento de explotar no solo contra un niño, sino en cualquier situación en la vida. Contar del 10 al 1 o del 1 al 10, y en ese momento va a encontrar paz y serenidad, armonía espiritual, y en ese momento puede evitar un daño mayor a cualquier persona, no solo a los bebés. Doctor, la verdad es de que bueno, sabemos que la explosión demográfica es bastante, que hay mucha población juvenil, que hay niñas desde los 15, 16 años que ya están en etapa que pueden gestar, y que obviamente no tienen, si un adulto no tiene una educación para poder cuidar a un niño, uno de 16, 17 años en absoluto. Existen cartillas de vacunación, recomendaciones con respecto a su alimentación, pero creo yo que ante esa situación, y más aún cuando se pone en peligro latente la vida de un menor, sí creo que dentro de esas recomendaciones el médico tenga la obligación de hacer ese tipo de recomendaciones con respecto al trato y el cuidado que debe tener principalmente con la agitación o el movimiento violento, ya sea de manera imprudencial o incluso hasta doloso, ¿no? Claro, claro. Debería de existir algo así como el ABC para protección del menor, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted. Nuevamente Gracias, le agradecemos maestra, su invitación. Gracias, maestra. No, al contrario. Les recordamos, amigos cibernautas, que ya salió la revista Tepantlato, que también es un espacio para ustedes, y aprovecho la ocasión porque sé que el doctor ha escrito diversos libros, ensayos, simposios, etcétera. Esta revista, doctor, también es suya. Lo invitamos públicamente a que, de verdad lo digo, con toda su sabiduría, nos puede ilustrar. Esta revista es gratuita, no tiene costo, y yo creo que sería un medio de difusión inclusive para ver realizado todo su esfuerzo en la investigación de este síndrome. Se da a toda la comunidad jurídica, pero bueno, pues también la comunidad jurídica pertenecemos a la sociedad, y creo que sería un medio para que la gente conociera más. Se le entrego, doctor. Gracias. Es para usted. También quisiera yo que agradecerle de otra manera, y le pediría por favor al maestro Antonio Navarrete, juez cuarto familiar, le hiciera entrega de su reconocimiento. Con mucho gusto, gracias. Con mucho gusto, maestro. Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Hugo Pérez Pérez por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día jueves a las 19 horas a través de internet con el tema Aspecto médico legal del síndrome del bebé sacudido, México DF, a 14 de enero del 2010, y firma el director de la revista, el doctor Enrique González Barrera. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestro, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Señores, les recordamos, finalmente les recordamos que no dejen de ver este programa que es de ustedes. Lunes, prevención del delito; martes, bicentenario y centenario; miércoles, arte y cultura; jueves, por supuesto, para servirles, jurídico; y viernes, te invito a leer un libro. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes. A nombre del doctor Enrique Barrera les doy las gracias y les agradezco, porque además este programa no sería factible sin la colaboración, el entusiasmo y todo lo que yo pueda decirles del doctor Enrique Barrera. Buenas noches, hasta luego.